Balocheje, que todos de alguna manera participamos o estamos atravesados por esta constitución dual sin síntesis, para tratar de pensar cómo eso, vos decías, funciona como un dispositivo anticolonial o que ya de por sí está pensando activamente o está generando activamente una descolonización, o qué palabra podemos usar para eso, y tratar de pensar con José en esto, qué tarea tenemos, ¿no? O cómo estamos acá en América atravesados por esa subjetividad, o cómo lo ves vos en la constitución de identidades o de identificaciones por los procesos de historia violenta que hemos vivido, que también de alguna manera no se sintetizan, no cierran y bueno, y nos atraviesan, tratando de pensar con la historia, pero desde la individualidad. Pues quizás para mí, digamos, ahí entra un poco la cuestión de ser mujer, ¿no? Por un lado, y por otro lado de que como mujer yo he tenido una memoria marcada por ciertos dolores, ¿no? Y uno de los dolores más tempranos ha sido, creo que les he contado ya esto, que cuando yo era adolescente me enteré por el periódico en La Paz que habían barrido con una aldea de indígenas amazónicos con napalm, ya. Y fue un llanto de días, fue mi primera crisis existencial. Ahí descubrí que el catolicismo, que toda la constitución de marcadores de disciplinamiento femenino nos tenían atrapados en una mentira famosa, o sea, terrible, y que nos habían cercado en la posibilidad de amar, de creer, de ser. Y ahí me empecé a preguntar por qué mi apellido Cusicanqui, ¿no? Y creo que era un poco para reconocerme a partir de ese dolor y para pensar que es parte también de esa subjetividad los momentos de dolor, ¿no? O sea, un poco eso yo diría, ¿no? Como respuesta, pero todavía hay mucho tela que cortar, ¿no? ¿Qué significa Cusicanqui? Hay muchas versiones. Mi verdadero apellido en realidad era Canqui, ¿ya? Y en cierto momento los antepasados míos gestionaron ante el rey de España una otorgación de privilegios por ser caciques. Eran unos malditos mis tatarabuelos caciques. Ojo, yo me identifico con una mujer de mi genealogía que fue perseguida por la comandita de hombres, por la fratría, ¿ya? Y esa mujer se llama Hakima y es el nombre de mi calaverita ancestral, ¿no? Sí, sí, o sea, yo me identifico con la víctima de los caciques, ojo, ¿no? Y no reivindico para nada esa memoria cacical que durante la colonia se convirtió en un dispositivo de poder. Eso. Entonces, yo y por eso en términos de subjetividad yo no puedo dejar de hablar desde mi condición de mujer, ¿no? Porque la naturalización del dolor es un tema filosófico muy grave. Lo que te iba a decir, Ana, es que me parece que hay un problema, por ejemplo, entre identidad y descolonización, que son dos conceptos que a mí me chocan permanentemente. Una de las cosas que se me ocurre es algo que siempre he pensado a propósito de la larga discusión sobre la identidad, que es un pésimo concepto. A mí también me parece. Que es una categoría que solo provoca problemas. Porque es muy reaccionaria de partida. Sí. Y que nos estabiliza. Entonces cuando leo, no sé, algunos autores que notando esto empiezan a hablar de identidades fluidas o cosas, me parece forzar el concepto más allá de lo que puede dar. Identidad es identidad, ¿no? Es A igual A y ahí te quedaste, ¿no? Por mucho que tú quieras hacer observaciones que lo maticen, sigue teniendo un componente demasiado estabilizador que no te permite mover. Yo prefiero, tú dijiste identificaciones, me parecen más interesantes, identificaciones, roles, otras categorías que pueden ser mejores para eso. Por lo tanto, hablar de identidad y de descolonización,
Porque de lo que se trata con la decolonización o liberación o Emancipación. son cuestiones que tienen que ver con las antípodas de la estabilidad. Entonces, yo llevo años luchando con que no me estabilicen. Hice una tesis doctoral sobre Kant. Cuando llegué acá, que yo era el kantiano, no hice nunca más nada sobre Kant. Me dediqué a estudiar filosofía latinoamericana. Cuando publiqué algunas cosas sobre eso, yo era el que trabajaba filosofía latinoamericana y no lo he hecho más. Y ahora trabajé sobre interculturalidad, y cuando uno lo empiezan a invitar a congresos y a poner en lugares así como de protagonismo, yo digo, arranquemos. Porque ya entonces te estabilizan y tú no puedes seguir pensando libremente. Entonces, si tú me dijiste cuál es nuestra tarea, cómo enfrentarla, yo creo que lo que se trata, metafóricamente hablando, es algo así como ir caminando y borrando las huellas o algo así. Y porque ese rastro que uno va dejando puede servir a otros, pero a ti también te amarra. Entonces, yo escribo cosas y las abandono. Y las abandono y yo no vuelvo sobre ellas, y que otros hagan cosas con eso. Y es muy entretenido ver, es bonito, porque uno tira una piedra en un lago y empieza a generar ecos. Y de repente recibes un eco de otra parte del mundo, ¿no? Y alguien leyó lo que tú escribiste y hizo algo con eso, ¿no? Y eso es precioso. Pero si tú te quedas atrapado en eso y lo sigues tú trabajando y desarrollando y te vuelves un experto, por ejemplo, en esa cuestión, me parece que es la muerte del pensamiento. Entonces, es como un ejercicio, yo les digo a mis alumnos, que es como el de la mujer de Odiseo, ¿no? Como de tejer y destejer. Como tejer y destejer, pero ir dejando un rastro. Eso me parece lo más hasta ahora. La mejor manera de seguir conflictuando, incluso conflictuando con lo que tú mismo haces. Y ahí yo veo una riqueza. La primera tarea, y eso creo que es una cosa que te va a pasar en algún momento a ti también, es deshacer el camino de la formación. Uno recibe una cierta formación en la universidad. Los próximos años es desformarse y volver atrás. Es como un juego, ¿no? ¿En qué momento aparecen identidades ahí? En ningún momento. Tú en algunos instantes estás más cerca de unas cosas, en otros instantes estás más cerca de otras. Yo he renunciado incluso a decir que lo mío es filosofía, me da lo mismo en realidad. O que yo soy un filósofo. No, son discusiones que me parecen súper inútiles. Me interesan algunos problemas hoy día y en eso trato de trabajar. Quizás yo quisiera añadir ahí un poquito, ¿no? Yo rescato la idea de identificación porque lo vivo como proceso, y como proceso siempre inacabado, e incluso proceso zigzagueante. Pero tú no hablas de identidad. Yo no hablo de identidad, pero alguna vez se me ha escapado la palabrita por ahí sin darle, y lo que tú me dices me enseña mucho, ¿no? Desde un punto de vista más sólido, porque yo siempre he escapado a las categorizaciones. Ahora, yo me identifico como socióloga por no darles el gusto a los que me exotizan. Ya, pero eso está bien, son razones políticas, me parece estupendo. Sí. Pero en el momento que ya no sea necesario, puedes desecharlo. Evidente, por eso no tengo tarjeta, pues no sé cómo definirme. Sí. Pero eres Silvia. Soy tejedora, digamos, algún rato voy a terminar siendo tejedora.